Ya estamos de regreso, 13:31 minutos. Y como adelantamos antes de ir a la pausa, el gobierno se está jugando todas sus fichas en el Congreso para avanzar en su agenda. Con el tiempo en contra está el gobierno para avanzar en proyectos que incluyen materias difíciles de tramitación. En especial en el Senado se concentra la atención estos días por la tramitación de proyectos donde no se ve nada sencillo avanzar. Por ejemplo, está la reforma tributaria, donde el mecanismo de reintegración parece que no tiene el piso suficiente para avanzar por el rechazo de senadores de la democracia cristiana principalmente. También la ley de garantías de la niñez, al que hemos estado dando seguimiento. Para conversar sobre estos temas, estamos al teléfono con la senadora Ena Bombaer. Muy buenas tardes, senadora, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias por recibir nuestro llamado nuevamente. Con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta es que sabemos que ahí en la sala del Senado se aprobó favorablemente lo del kinder obligatorio, que contó, si bien es cierto, no con tantos votos, parece que no estaban presentes todos los senadores, pero pareciera ser que es un importante proyecto que eventualmente va a salir aprobado. ¿Cuál es la importancia de ese proyecto para usted? Bueno, es un proyecto muy relevante porque si hay algo en lo que no hay ninguna duda y todos los estudios muestran eso cuando nosotros hablamos de educación, es que cuando existe educación preescolar, los resultados de los niños luego en la escuela son mejores que si es que no existe o los niños no asisten a la educación preescolar. Y por lo tanto es importante que los niños asistan al kinder. Nosotros hoy ya en Chile tenemos una brecha bastante menor de niños que no están asistiendo al kinder, pero esta ley no solamente operacionaliza una reforma a la Constitución que se hizo durante el primer gobierno del presidente Piñera, que es que el kinder sea obligatorio. Lo que hace esta ley es básicamente transformar eso en una realidad, llevarlo a la práctica, y viene también con financiamiento para llegar con el kinder a todos los lugares del país, pero también para que los colegios, una vez que los niños ingresan a primero básico, pidan el certificado del kinder, y de esa manera que las familias vayan comprendiendo lo relevante que es el kinder y que efectivamente hagan que los niños asistan al kinder. Esto no significa que nosotros queramos, y nadie lo quiere, de hecho, de que los niños en el kinder tengan una especie de primero básico, sino que no es eso. Lo que es importante es la estimulación y el acercamiento al conocimiento a través del juego en el kinder, pero de verdad no hay ningún estudio que no muestre algo que es sumamente claro, que si es que los niños asisten a la educación preescolar, el resultado que luego tienen en el colegio, en la enseñanza básica, es mejor que si es que no asisten. Por lo tanto, es un tema tremendamente relevante, y contamos de hecho con la unanimidad de los votos. Creo que hubo una abstención del senador del Frente Amplio, pero con un apoyo muy transversal, y había menos senadores en la sala porque estamos paralelamente discutiendo presupuesto, así que había varios senadores que estaban en ese minuto en las distintas comisiones de presupuesto. Eso nos pasa siempre durante octubre y noviembre, donde estamos en sala, en comisión y adicionalmente muchos de nosotros en comisiones de presupuesto. Bueno, tocando este tema de los niños también, lo que ha estado no exento de polémica es el proyecto de ley de garantías de la niñez. Senador, ¿usted va a votar a favor o en contra? A ver, yo primero decir de que la preocupación más grande que por lo menos yo tenía en temas de los niños y en la reforma constitucional que se rechazó esta semana en la Cámara, porque establecía a nivel constitucional el derecho, o sea, se me fue la palabra. Autonomía progresiva, ¿no? La autonomía, gracias, vio que me tenía que ayudar. La autonomía progresiva a nivel constitucional, y lo que nosotros tenemos hoy en la Constitución es el derecho preferente de los padres a educar a sus niños. Y eso está hoy en la Constitución, y por lo tanto ilumina todo el resto de las leyes. Y si es que se aprobaba en la Cámara, en la reforma constitucional a la autonomía progresiva, íbamos a tener estas dos visiones en tensión, y eso era una situación muy compleja. Quiero ir al tema de la autonomía progresiva porque es uno de los temas que más preocupan en la ley de garantía,
Y por eso esta reforma constitucional era tan relevante, porque nosotros hoy, si es que se aprueba una ley donde se establece la autonomía progresiva, siempre va a estar iluminada por la garantía constitucional de los padres del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es muy importante para las familias, pero también es un resguardo muy relevante de las familias frente a los colegios, frente al Estado en general, es tremendamente relevante. Y si por lo tanto se aprobaba en la Cámara de Diputados una garantía constitucional que ponía a la misma altura el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la garantía constitucional que se rechazó, gracias a Dios, en la Cámara respecto al derecho a la autonomía progresiva, íbamos a tener un problema. Y en ese escenario ya no, ahí de verdad íbamos a tener una problemática en proyectos de ley como el proyecto de garantías de la niñez. Sí, senadora, ¿se cierra ahí con esa votación de rechazo, digamos, se cierra esa posibilidad, digamos, de reformar la Constitución en esta área? Bueno, siempre se puede volver a presentar un proyecto en esa línea. Entonces uno dice, ¿se cierra completamente? No, nunca se cierra completamente. Y por eso es relevante que las familias, las personas a las cuales le importan estos temas, y lo voy a decir así derechamente, voten por parlamentarios que les importan estos temas. Porque si no fuera así, entonces no podríamos haber celebrado, desde mi punto de vista, el que este proyecto de reforma constitucional se haya rechazado. Senadora, yo quisiera entrar un segundo, porque no es que, y yo creo que en esto tenemos que ser súper claros, no es que yo, por ejemplo, diga, sabe que no existe autonomía progresiva a los niños, porque efectivamente cuando los niños, obviamente a medida que van madurando, tienen que o van pudiendo decidir cada vez más cosas. Bueno, el rol de los padres es de un acompañamiento en esa autonomía, obviamente. Y no solamente un rol de acompañamiento, sino que un rol de guía. Exacto. Y desde mi punto de vista también un rol de autoridad. Totalmente de acuerdo. Pero es evidentemente distinto cuando nosotros estamos pensando en un niño que está en un proceso donde tiene que ser separado de la familia, por ejemplo, y tiene que ser separado de la familia y hay que decidir con quién se va a vivir, ¿ya? Si es que un niño tiene 5 años, ¿ya? Y el juez lo escucha, es distinto que tanto lo escucha que si es que el niño tiene 7, es distinto si es que el niño tiene 10, es distinto si tiene 16, es distinto si tiene 17, ¿me entienden? Cada vez el niño obviamente es más maduro y va a poder expresar de mejor manera y sin presiones la opinión que él tiene y por lo tanto, y eso es la autonomía progresiva bien entendida, es que dentro del rol que tienen los adultos de educación de los niños, uno vaya escuchando cada vez más a los niños. Sí, ¿Cuál es el problema? Senadora, pero finalmente, así como está el proyecto actualmente, que todavía en el Senado del proyecto que ustedes van a tener que votar, incluye la autonomía progresiva y establece que el interés superior del niño tiene que ver también con el ejercicio de esa autonomía progresiva. Y ese es uno de los puntos donde... Y eso es uno de los puntos que... Está polémico, ¿no? Entonces, ¿usted va a votar a favor, en contra de esta ley? ¿Hay alguna posibilidad de modificar eso? ¿Usted cree que no es necesario modificar esa parte? A ver. Primero, yo creo que la ley tal como está actualmente tiene muchos problemas, ¿ya? Especialmente en el título primero y en el título segundo. Sí, tiene muchos problemas la ley porque, yo diría que en la Cámara se arregló bastante y yo en eso quiero reconocer el trabajo que hicieron los diputados. Porque cuando uno revisa el proyecto de ley tal como lo ingresó el gobierno de la presidenta Bachelet y revisa cómo salió de la Cámara de Diputados, salió mucho mejor. Nosotros tenemos dentro del título primero y del título segundo, tenemos el concepto de autonomía progresiva, pero tenemos casi en todos los artículos, no en todo, también puesto al frente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos está en la Constitución. Y por lo tanto ilumina este proyecto de ley y está por lo tanto
por sobre la autonomía progresiva de los niños. ¿Cuál es la problemática de esto? Es que hay países donde la autonomía progresiva pasa por encima del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y esto ha llevado a enfrentamientos, incluso una cosa muy compleja, entre niños y papás. ¿Ya? Y por eso el concepto es tan complejo y tiene que quedar bien estipulado en la ley. Si usted me pregunta, yo estoy tranquila con el título primero y el título segundo. ¿Completamente tranquila hoy día? No estoy completamente tranquila. Porque ahora se puede votar algo que está a media, según la opinión suya, digamos. Porque algunos un tema súper complicado. Compañeros o colegas suyos ahí en el Parlamento han dicho que, perdón, que es mejor votarla que no, porque está tan mala que no puede sacarse así. Que no, rechazarla, dicen. Rechazarla y que no se va a poder modificar después en lo particular, que es la esperanza que tienen algunos, que en realidad eso no ¿Sabe es. Lo que pasa? Es que esto es un poquitito más complejo. Porque el título tercero de la ley, que era el más complicado desde mi punto de vista, si es que el título tercero hubiese sobrevivido a la Cámara, tal como había sido ingresado por el gobierno de la presidenta Bachelet, ahí sí estábamos frente a una situación muy compleja, porque esto permitía, hay algunos que lo interpretan de otra manera, pero desde mi perspectiva permitía que una autoridad administrativa, sin pasar por el juez, separara a un niño de su familia. O demandara junto con el niño el ejercicio de sus derechos confrontando papás y hijos, ¿verdad? Y confrontando papás e hijos, pero sobre todo sin pasar por el juez, separar a los niños de la familia. Esa parte del articulado se cayó en la Cámara. No sobrevivió al Senado. Por lo tanto, cuando se hace la crítica más profunda a este proyecto de ley, efectivamente se hace pensando en el proyecto tal como fue ingresado en un principio. Los diputados hicieron buen trabajo ahí, el proyecto es mejor de lo que era inicialmente. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Es un problema un poquitito más complejo, porque el gobierno presentó una indicación en la Comisión de Infancia, donde rehace completamente el título tercero. Y el título tercero, tal como lo presentó el gobierno, es un buen título tercero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el título tercero del gobierno de ahora? Lo que hace es iniciar el proceso para tener oficinas de infancia en todas las comunas de todo Chile, y el mandato de las oficinas de infancia es apoyar a las familias, y de hecho las oficinas de infancia ponen a la familia en el centro de su quehacer, o sea, no es en contra de la familia, sino que es de apoyo a la familia, para que de hecho logremos que los niños no terminen en el Sename cuando tienen situaciones de familia complicadas, cuando hay alguna familia que tiene un problema de un niño con drogas, etcétera. Entonces, lo que hace el gobierno es poner en el título tercero las oficinas locales de infancia y el sistema de alerta temprano para levantar las situaciones de niños que tienen problemas. Sí, es como tratar de dentro de un proyecto de ley que es falente, tratar de ayudarlo, pero finalmente va a votar a favor o no, senadora. ¿Sabe lo que pasa? Que yo lo que no sé y qué es lo que y cómo lo vamos a enfrentar, que si es que nosotros perdemos el título tercero, yo lo encontraría una situación súper lamentable. Nosotros hemos conversado con el gobierno de quizá presentar el título tercero que ellos tienen alojado en la ley de garantía como un proyecto aparte, un proyecto distinto al proyecto de garantía. Eso sería una situación que para los que no nos gusta cómo está completamente el título primero y el título segundo, sería una situación que por lo menos para mí sería la más cómoda, o sea, sería con la que yo estaría más de acuerdo, porque yo creo que tenemos que tener las oficinas locales y no me gusta cómo está el título primero y el título segundo.
si es que nosotros perdemos el título tercero, porque la oposición dice nosotros no vamos a votar, y por eso que este tema es un poquitito más complejo, nosotros no vamos a votar a favor el título tercero, donde están las oficinas locales centradas en la familia, porque si no tenemos el título primero, no lo votamos el título tercero. Entonces, nosotros lo que hemos conversado con la oposición es hasta dónde ellos están dispuestos a arreglar el título primero y el segundo. Tienen poco capital para invertir en una negociación con ellos, eso es cierto. Están buscando el acomodo para poder avanzar en este tema y tienen además otros proyectos sobre la mesa con ellos. Sí, lo que pasa es que yo encontraba, y es por eso que yo hacía alusión a la reforma constitucional. Si es que la reforma constitucional de la Cámara se aprobaba, nosotros no podíamos avanzar con el proyecto, con ninguna fórmula como el proyecto de garantía de la niñez tal como lo teníamos. Porque entonces ya no teníamos en la Constitución el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por sobre la autonomía progresiva de los niños. ¿Ya? Entonces, por eso esto fue crucial. Lo que a mí me gustaría es que nosotros pudiésemos ver el proyecto de garantías de la niñez, en particular, y ese era el compromiso que nosotros habíamos tomado, en la Comisión de Infancia, antes de mandarlo a la sala. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos permite poder ver hasta qué punto nosotros podemos arreglar el proyecto antes y avanzar con la oposición en salvar lo que a nosotros nos importa o en poner a lo que a nosotros nos importa y en ver qué tan mal, desde nuestra perspectiva, queda la parte que le importa a la oposición. ¿Me explico? Sí, totalmente. Tienen que de alguna manera ceder para poder avanzar en algo. Ambos. Lo que pasa es que siempre depende, es así, bueno, de eso se trata la política. Y ahí uno tiene que ver qué tan transa, qué puede transar o no. ¿Qué tan negativo queda? Claro, ¿qué puede ceder? O sea, están votando un poco a ciega en este minuto. Lo que pasa es que en este minuto nosotros, desgraciadamente, lo que tenemos en la sala es la votación en general del proyecto, sin poder tener a la luz, y eso era lo que nosotros habíamos pedido, el poder discutirlo en general y en particular en la comisión primero, y es lo que nosotros estamos tratando de que finalmente se logre, para poder ver cómo queda finalmente el proyecto. Porque si es que el proyecto queda demasiado negativo desde nuestra perspectiva en el título primero y el segundo, yo la petición que le voy a hacer al gobierno es que lo separe. Que tratemos de sacar el título tercero solo. Eso se llama indicación sustitutiva, ¿no es cierto? Cuando sería un proyecto completamente nuevo, pero tendríamos que empezar de nuevo. Ya, pero ¿qué significa que lo sacan mediante una indicación o cómo es que lo sacan? No, presentan, o sea, en el fondo dejan el proyecto de garantías tal como está y presentan el título tercero solo. Ok. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y el problema que podemos tener ahí es que entonces la oposición nos diga ese proyecto lo votamos en contra. Senadora, queremos agradecerle nuevamente haber podido hablar con usted, aclararnos estas cosas, saber en lo que están, que no es fácil, así que le deseamos todas las bendiciones, la sabiduría de parte de Dios allí en lo que le toca, en batallar, en luchar, en presentar una postura que representa a muchos chilenos también, y hay que decir, hay posturas liberales, hay posturas también conservadoras y es válido, hay que tratar de trabajar en conjunto y buscar lo mejor para nuestro país y para los niños y los padres también. Así que muchas gracias, Dios le bendiga mucho. Muchas gracias a ustedes, también muchas bendiciones y agradecer porque yo creo que hubo muchas oraciones de muchas personas, de muchas familias para haber logrado la votación que logramos esta semana en la Cámara de Diputados. Yo de verdad les agradezco a los diputados la forma en la que votaron, fue muy importante. Excelente. Bueno, será para otra ocasión también, senadora. Le agradecemos este contacto telefónico. Ahí estaba la senadora Ena von Baer de Los Ríos, representante de la UDI en esa región. Vamos a hacer una pausa, breve pausa, y volvemos con Francisco Franco y las informaciones deportivas. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar.